Bueno, nosotros estuvimos viendo sistemas de fuerzas concurrentes, pero lo que estuvimos haciendo es calcular la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes. ¿Qué significa que un sistema de fuerzas concurrentes tenga una resultante? De acuerdo a la segunda ley de Newton, esa fuerza resultante lo que le va a provocar al cuerpo es un movimiento, una aceleración. Esa aceleración va a ser directamente proporcional a esa fuerza resultante. Y el cuerpo se va a acelerar en la dirección y sentido de la fuerza resultante. Entonces, cuando yo tengo tres fuerzas y me da R, 30 grados, ese cuerpo al cual están aplicadas esas tres fuerzas se va a acelerar con una aceleración que va a estar en función de la masa de ese cuerpo también y de la fuerza resultante, pero la dirección y sentido va a ser de la fuerza resultante. Nosotros, en la construcción, no nos interesa el movimiento de los cuerpos, porque eso es parte del estudio de la física. ¿Qué nos interesan a nosotros? Las estructuras. Nosotros estamos estudiando estructuras. Si bien toda esta parte que estamos haciendo son conceptos físicos, están, los damos aplicándolos a la parte estructural, a la resolución estructural. Nuestras estructuras tienen que estar en equilibrio. ¿Sí? Nuestras estructuras tienen que estar en equilibrio. No tienen que tener una resultante que lo haga acelerar. Imagínense un edificio acelerando. Pobre de nosotros si estamos arriba del edificio. Nuestro edificio no va a estar acelerando. Nuestro edificio va a estar en equilibrio. ¿Sí? Bueno, veamos entonces las condiciones de equilibrio de un sistema de fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Puede suceder que nuestro sistema no esté en equilibrio y que yo lo tenga que equilibrar. ¿Sí? Yo tenga que calcular las fuerzas que equilibran el sistema. Por ejemplo, yo tengo una losa apoyada sobre una viga. Ustedes ya saben lo que es una losa, una viga y una columna. ¿Saben diferenciar esos tres elementos estructurales? Viga, losa y columna. Sí. Bien. Entonces yo tengo una losa apoyada en una viga. Las cargas de la losa cargan sobre la viga. Bien, para que la viga esté en equilibrio, yo tengo que poner dos columnas que soporten la carga de la viga. Entonces, en ese caso, mis datos son las fuerzas que actúan sobre la viga. ¿Qué es lo que yo tengo que calcular? ¿Qué fuerza tiene que ejercer cada columna para equilibrar a esas fuerzas que hace la viga? Entonces, en ese caso, yo voy a sacar la fuerza que tiene que soportar la columna 1 y la columna 2. Cada una de las dos fuerzas que pueden ser iguales o no. Depende de cómo están aplicadas las fuerzas. Con esa fuerza que yo calculo en la columna, voy a dimensionar después la columna. O sea, primero calculo qué fuerza tiene que soportar esa columna. Después digo, bueno, la columna va a ser de hormigón, va a ser de madera, va a ser de acero. ¿Cómo va a ser? Bien, va a ser de un determinado material. Ese material tiene una resistencia. Con la resistencia de ese material y con la fuerza que tiene que soportar, voy a decir, voy a hacer una columna de hormigón de 15 por 15 con 4 barras del 10. ¿Sí? Eso es dimensionar, eso es estructuras 2. Nosotros este año lo que vemos es qué fuerza tiene que soportar esa columna. Y en las estructuras 2 van a ver la columna de madera, la columna de acero, la columna de hormigón. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros lo que nos importa es el equilibrio. Para que un sistema de fuerzas concurrentes esté en equilibrio, es condición necesaria y suficiente que la resultante sea cero. O sea, yo tengo varias fuerzas actuando sobre un cuerpo. ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar para que el cuerpo esté en equilibrio? Sumo todas las fuerzas y me tiene que dar cero. Si yo sumo todas las fuerzas que están sobre el cuerpo y me da cero, el cuerpo está en equilibrio. ¿Qué quiere decir eso, por ejemplo? Que si yo tengo un cuerpo que lo miro de arriba así, ¿sí? Y sobre ese cuerpo tengo una fuerza para allá, una fuerza para acá, una fuerza para allá, una fuerza, bueno, perdón, estoy diciendo mal, estoy hablando de fuerza concurrente. Una fuerza para ahí, una fuerza para allá, una para allá, otra para acá, otra para allá. La sumo a todas esas fuerzas, ¿sí? ¿Me da cero?
el sistema está en equilibrio. No me da 0, me da 10 newton, el sistema no está en equilibrio. ¿Sí? Esa es la condición que tiene que cumplir, que la resultante sea 0, que cuando sume F1, F2, F3, F4 y F5 me dé 0. Si sucede eso, ese cuerpo está en equilibrio. Si no sucede eso, el cuerpo no está en equilibrio. Bien, bien. Entonces vamos a ver cuál es la condición gráfica y cuál es la condición analítica. Condición gráfica. Si al trazar el polígono vectorial coincide el primer vector con el extremo del último, lo que llamamos polígono vectorial cerrado, significa que R es 0. Porque es condición gráfica, por lo tanto, es condición gráfica de equilibrio que el polígono vectorial sea cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo yo trazo un polígono así, dibujo F1. En el extremo de F1 dibujo F2. En el extremo de F2 dibujo F3. Dibujo F4 y dibujo F5. R sería esto. R sería este vector así. Este sistema está en equilibrio. Si R vale eso, lo que yo representé en rojo, ese sistema está en equilibrio no porque R no es 0. Bien. Ahora, si yo tengo otra fuerza, dos fuerzas más, o una fuerza más, así y así, y el origen, este punto que está acá, que era el origen de la primera fuerza, coincide con el extremo de la última, la resultante, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la resultante ahí? 0. Si la resultante vale 0, ¿qué quiere decir? Que el sistema está en equilibrio. Entonces, ¿cuándo un sistema de fuerza está en equilibrio? Cuando yo trazo el polígono vectorial y me da cerrado. ¿Qué quiere decir cerrado? Que me quedó como este polígono. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Bien. Bien. Sí, profe. Muy bien. Entonces, esa es la condición gráfica. Si a mí me dan una fuerza, si a mí me dan una fuerza así, una F1, F2 y F3, y me dice calcular F4 para que el sistema esté en equilibrio, yo lo que tengo que hacer es calcular esta. Yo calculo esa fuerza F4, el módulo, la dirección y el sentido, y digo cuánto vale, entonces digo, este cuerpo está en equilibrio. ¿Qué hice? Lo equilibré con esa fuerza. Bien. ¿Cómo es la condición analítica? Analíticamente, nosotros vimos que la resultante era la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. ¿Sí? La resultante era Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Entonces, Alexis, cerrá el micrófono que se escucha, o Alejandro, no sé. Bien. Entonces, ¿yo qué hago? Planteo que la resultante es 0. Digo, bueno, para que esté en equilibrio, Rx al cuadrado más Ri al cuadrado tiene que ser 0. Cuando yo tengo A más B igual 0, si sumo A más B y me da 0, pueden pasar dos cosas. Que A sea 0 y B sea 0, entonces A más 0 más 0, 0. Que A sea 10 y B sea menos 10. Que A y B sean opuestos. Que Rx al cuadrado sea opuesto de Ri al cuadrado. Uno sea positivo y el otro sea negativo. Lo sumo me da 0. En este caso, ¿puede ser Rx al cuadrado o Ri al cuadrado negativo si está al cuadrado? ¿Alguno de esos dos pueden ser negativos? No, porque están al cuadrado. Entonces la única posibilidad que la resultante sea 0 es que Rx y Ri, los dos sean 0. O sea, la condición de equilibrio es que Rx sea 0 y que Ri sea 0. Es condición necesaria y suficiente que se cumplan las dos. Las dos sumatorias de fuerzas tienen que ser 0. Entonces, ¿cómo hago para saber si el sistema está en equilibrio? Sumo toda la fuerza en X, sumo toda la fuerza en Y. Si me da 0 las dos, está en equilibrio. Si una de las dos no da 0, no está en equilibrio. Si las dos no dan 0, no está en equilibrio. Entonces, la condición analítica de equilibrio
es sumatoria de fuerza en X igual 0, sumatoria de fuerza en Y 0. Eso también me permite calcular la fuerza F4 que equilibra al sistema, ¿sí? Porque a mí me va a dar una ecuación con F4X y F4Y como incógnita, ¿sí? Ahora vamos a hacer ejemplos. Entonces, se entiende que el polígono vectorial cerrado y esta expresión, que la suma de la fuerza en X y la suma de la fuerza en Y es 0, es la condición analítica. La analítica es la suma de la fuerza en X y en Y. La gráfica que trazo el polígono y me quede cerrado. Bien. Veamos un ejemplo. Calcular la fuerza F3 que equilibre el siguiente sistema de fuerza concurrente. O sea, ¿qué me está diciendo? Le doy dos fuerzas, calculo una tercera fuerza, de manera que el cuerpo esté en equilibrio. Entonces no voy a calcular la resultante, voy a calcular la F3 que equilibre al sistema. Que equilibre al sistema. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer gráficamente. Entonces, ¿qué hago? Adopto una escala, 10 newton un centímetro, por lo tanto F1 va a tener una longitud de 4 centímetros, F2 va a tener una longitud de 5 centímetros, y lo que hago es dibujar esas fuerzas. La F1, 120 grados, ahí la tienen ustedes representada, de 4 centímetros de largo. Y la F2, 45 grados de 5 centímetros de largo. Bien, esa es la fuerza F2. Está clarito los 45 grados y los 120 grados, cómo lo estoy midiendo. ¿Qué hago ahora? El polígono vectorial y lo voy a cerrar. Voy a hacer el polígono vectorial y lo voy a cerrar. ¿Qué hago? Dibujo F1, paralela a esta F1, por cualquier parte del papel, dibujo F1 y lo mido de ¿cuánto? De 4 centímetros. En el extremo de F1, con el sentido de F2, dibujo F2, o sea que este F2, este vector verde es paralelo a este otro verde, y mide 5 centímetros. ¿Cómo tendría que ser ahora F3? ¿De qué punto tendría que ir F3 ahora? ¿Del extremo de F2 al origen de F1 o del origen de F1 al extremo de F2? ¿Qué les parece a ustedes? F2 al origen. Bien, del extremo de F2 al origen de F1. Fíjense que me queda cerrado. Me queda cerrado. Eso es F3. Como es un método gráfico, ¿qué tengo que hacer para calcular el módulo de F3? Medirlo con la regla, medir qué largo tiene el segmento azul y medir el ángulo beta que forma. Bien, la longitud de F3 me da 72, ¿sí? Porque me da 7,2 centímetros largo que mido acá, ¿sí? Y lo multiplico por los 10 newton un centímetro, me queda 72 newton el módulo de F3. Bien. Y el ángulo, fíjense, ¿cuánto sería el ángulo ahí midiéndolo más o menos ahí? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto sería más o menos el ángulo? No sé si estará bien acá. El 90 no debe estar muy bien acá. Más o menos. ¿Sí? ¿Cuánto será? 223. 252 grados más o menos. ¿Sí? Bien. Bueno, eso obviamente con la apreciación del dibujo. Bien, quiere decir que la respuesta gráfica al vector F3, que es el que equilibra el sistema, es que tiene un módulo de 72 newton y forma un ángulo de 252 grados. Si yo lo dibujara acá, el vector F3, si yo lo tuviera que representar acá, vamos a buscar azul, sería de ahí, un poquito, así, de ahí, 252. Y más o menos así. Así sería el vector. Sí, me fue 254, me quedó. Vamos a hacerlo en 252. Ahí. Ahí. Bien, esas tres sumadas, F1, F2 y F3, hacen que el cuerpo, vamos a imaginarnos que esto está
están aplicadas en un cuerpo así que lo estoy mirando desde arriba. Ese es el cuerpo, ¿sí? Bueno, en ese cuerpo están actuando la fuerza roja, la verde y la azul. ¿Qué pasa con el cuerpo? Está en equilibrio. Se mantiene y se queda en esa posición. ¿Por qué? Porque yo calculé esta fuerza F3 que lo equilibró. Si fuera una estructura estaría en equilibrio. Estaría bien. Vamos a hacer esto mismo ahora analíticamente. Vamos a borrar todo y vamos a hacerlo analíticamente. ¿Cómo hago analíticamente? La condición de equilibrio analítica era que la suma de la fuerza en X sea 0 y que la suma de la fuerza en Y sea 0. Entonces sumo las X. ¿Qué tengo? F1X, F2X, F3X. No tengo F3X. Mi incógnita es F3X. Esta la tengo que calcular. No sé si es positiva o negativa, porque como son componentes pueden ser positivas o negativas. Entonces, ¿a qué era igual F1X? ¿Se acuerdan que F1X era F1 por el coseno de beta 1? Bien, entonces, F1 coseno de beta 1 más F2 coseno de beta 2 más F3 es igual a 0. En este caso, ustedes vieron que yo conozco F1 lo tengo, beta 1 lo tengo, F2 lo tengo, beta 2 lo tengo. ¿Qué es lo que no tengo? F3X. Despejo F3X. Lo despejo. Entonces pongo, esto me dio menos 20, esto me dio 35,4. Todo esto lo paso para el otro miembro. Me queda que es Fx me dio menos 15,4 newton, F3X. Quiere decir que F3X va para allá. ¿Está bien? ¿Por qué lo dibujo así? Porque es X, entonces el X es horizontal, y como me dio negativo la componente, no va a la derecha, hacia la derecha, va hacia la izquierda. Muy bien, ahora voy a hacer lo mismo en el eje Y. En el eje Y hago la sumatoria de fuerza en Y, que ¿qué va a ser? F1Y más F2Y más F3Y. Así. Y ahí, esto lo tengo, beta 1 lo tengo, F2 lo tengo, beta 2 lo tengo. ¿Qué no tengo? F3Y, que es el que voy a calcular. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces hago eso, despejo F3Y. ¿Sí? Me da menos 70. ¿Cómo sería si me da... Ay, perro. ¿Cómo sería si me da F3Y? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. Se escucha re mal, no sé si ustedes me escuchan bien a mí, pero yo te escucho mal. Bien, F3Y me da para abajo, F3X me da para la izquierda. Por lo tanto, ahora tengo que calcular F3. ¿Cómo hago para calcular F3 si tengo las componentes? Bueno, el módulo lo voy a calcular por Pitágoras. ¿Sí? Yo tengo F3X, fíjense este dibujo, vamos a borrar todo. En este dibujo tengo F3X 15,4 y este menos 70. Lo dibujé más o menos aproximado. Este más grandote 70 y este 15. Bien, para calcular la longitud de esta roja, yo lo que tengo es que acá me quedó un triángulo rectángulo, así. ¿Sí? Esto me dio un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo tengo los dos catetos y quiero calcular la hipotenusa. ¿Cómo hago para calcular la hipotenusa? Si tengo los dos catetos, por Pitágoras sé que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, hago eso. Digo que F3 al cuadrado es F3X al cuadrado más F3Y al cuadrado. Acá no hace falta que ponga menos 15,4. ¿Por qué? Porque estando al cuadrado va a quedar positivo. ¿Sí? Me da este valor, chequéenlo con la calculadora, da este valor. ¿Se acuerdan que antes me había dado 72? Analítico me dio 71,7. Bien, ahora tengo que calcular beta 3. ¿Qué es beta 3? El ángulo que forma la resultante con el eje X positivo. Es ese ángulo que yo marqué ahí, que antes me había dado 252 grados cuando lo medí con el semicírculo. Bien, no lo puedo hacer directamente. No puedo calcular directamente beta 3. Lo que voy a poder hacer es calcular beta 3'.
Y esto es una cuestión que quiero aclarar con las correcciones que estuve haciendo en la actividad 2. Ustedes no hacen este dibujo. Ninguno me hace este dibujo. Y este dibujo no puede faltar, porque este dibujo es el que me indica cuánto vale el ángulo. Cuánto vale phi en ese caso que calculaba la resultante. Entonces no puede faltar este dibujo donde yo marque phi y phi prima, o beta 3 y beta 3 prima. Porque este ángulo me va a indicar que este ángulo es beta 3 prima, y beta 3, ¿cuánto sería si yo tengo beta 3 prima? Si yo tengo este ángulo, ¿cuánto sería beta 3 acá en este dibujito? ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Fíjense. Beta 3 es este ángulo así. Hasta ahí. ¿Cuánto es este ángulo así? Hasta acá. Hasta acá. ¿Cuánto es? 180. 180 grados. Si a 180 grados le sumo beta 3 prima, ¿qué me da? Si le sumo este. Beta 3. O sea que este dibujo a mí me indica que beta 3 es beta 3 prima más 180 grados. Y yo el que voy a calcular es beta 3 prima, no beta 3. Entonces yo primero voy a calcular beta 3 prima y le voy a sumar después los 180 grados. Y eso me va a dar beta 3. Bien, otro error que cometieron es que cuando calculan beta 3 prima, ¿sí? Prima, acá me faltó la prima ahí. Esto se pone todo positivo. No se pone este negativo ni este. Bueno, en este caso pongo los dos, me queda positivo. Pero si uno me da positivo y el otro me da negativo, los pongo acá siempre todo positivo. ¿Por qué hago eso? Porque estoy resolviendo un triángulo rectángulo donde estoy calculando el ángulo de un triángulo rectángulo. ¿Ustedes alguna vez vieron un triángulo que tenga un lado de menos 10 centímetros y de menos 20 centímetros? No. Siempre los triángulos tienen lados positivos. Por lo tanto, nosotros estamos tomando la herramienta de la trigonometría para calcular un ángulo. El menos del 15,4 y el menos del 70 me indicó para dónde iba F3X y F3Y. Nada más que eso. No me dice que este triángulo rectángulo tenga menos 70 newton y menos 15,4 newton. Es un triángulo rectángulo que tiene 70 y 15,4. Y yo que quiero calcular el ángulo. Nada más que eso. Ese menos me está diciendo que no va para la derecha, sino va para la izquierda, que no va para arriba, sino que va para abajo. Entonces en esta fórmula no pongo negativo. Entonces calculo 70 dividido 15,4. ¿Cuánto me da? 77,6. ¿Qué hago? Le sumo los 180 y me da 251,6. ¿Sí? Quiere decir que la resultante vale 71,7 newton y el ángulo que forma la resultante es 251,6. Fíjense que la resultante está en el tercer cuadrante. En este caso no es la resultante, en este caso es la equilibrante. F3 está en el tercer cuadrante. ¿Sí? Este es el tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. La resultante es un ángulo del tercer cuadrante. ¿Entre qué y qué tendría que darme? Entre 180 y 270. Este es 251,6. Entonces correcto la expresión esta de que es 180 más beta prima. Bien, dicho eso es que nosotros, concluimos que la resolución gráfica me dio 72 y 252, la resolución analítica me dio 71,7 y 251,6. ¿Podemos decir que esto está bien o no? Estas diferencias, ¿tienen lógica? ¿Pueden ser esas diferencias o tendríamos que revisar toda la resolución gráfica? ¿Qué les parece a ustedes? Se parecen bastante. Son bastante aproximadas, ¿no es cierto? El error porcentual es muy chiquito. Por lo tanto, lo considero que está bien el método gráfico. Porque el que
tiene mayores errores el método gráfico por el trazado. Entonces, estas diferencias de 1% más o menos son totalmente aceptables. Hasta 5% podría ser aceptable. Yo diría que hasta 3, pero bueno, hasta 5 lo toleramos. Bien. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Fíjense lo que dice este otro ejemplo. Dice que tengo F1, F2 y F3. Que quiero calcular F4 que equilibre el sistema, gráfica y analíticamente. ¿Cómo lo voy a hacer? Fíjense. Adopto una escala. 3 centímetros me daría la longitud de F1. 5 centímetros la longitud de F2. 6 centímetros la longitud de F3. Y las represento. F1, 180. F2, 30. F3, 270. ¿Estamos? Así representé las 3 fuerzas que me dieron, con su correspondiente largo. ¿Qué tengo que calcular? F4. Lo hago gráficamente. ¿En qué consiste el método gráfico que dimos antes? Dibujo F1. En el extremo de F1, F2. En el extremo de F2, F3. Y cierro con F4. O sea, cierro el polígono yendo del extremo de F3 al origen de F1 con la última fuerza que es F4. Entonces, fíjense, hago F1, F2, F3, cierro con F4. ¿Sí? No es la resultante que va del origen del primero al extremo del último. Cierro. Hago que todo esto quede cerrado, que sea como una pista de automovilismo donde yo voy, tengo la flechita de circulación. ¿Sí? Bien. Esa es F4. ¿Cuánto vale F4? La mido y la multiplico por la escala. Me da 370 newton. Y me da un ángulo de ¿cuánto aprecian más o menos ahí ustedes? Díganme más o menos lo que les parece que están apreciando ahí en el semicírculo del ángulo de F4. ¿110? 110 grados. Bueno, acá compañero dice 110 grados. Perfecto. Quiere decir que la respuesta es 370 y 110 grados. Bien. Después lo vamos a comparar con el analítico. Muy bien, muy bien. Sigamos. Analítico. Suma de fuerza en X. Sumo todas las X. Recuerden que las X es por el coseno y las Y es por el seno cuando a mí me dan como ángulo el ángulo de referencia al beta que nosotros damos siempre. Entonces hago F1 coseno, bueno, hago lo de siempre. ¿Qué digo? ¿Qué datos tengo acá? ¿Tengo F1? Sí. ¿Tengo beta 1? Sí. ¿Tengo F2? Sí. ¿Tengo coseno de beta 2? Sí. ¿Tengo F3? Sí. ¿Tengo esto? Sí. ¿Qué no tengo? ¿Qué no tengo? F4. F4X no lo tengo. Entonces voy a determinar, despejar F4X. Reemplazo. Perdón. Reemplazo. Este me da menos 300, 433 y 0. ¿Por qué F3X me da 0? Fíjense. Acá. F3. ¿Lo ven acá abajo, F3? En este dibujo, ¿lo ven ahí? ¿Ven F3? ¿Tiene componente sobre X? Si es 270 el ángulo, ¿tiene componente sobre X? ¿O solo tiene componente sobre Y? Tiene solo sobre X. Sobre Y, no tiene Solo sobre sobre I. Sobre Y. F1, ¿qué tendrías como 0? F1X y F1Y. ¿Cuál sería 0 de F1? Acá está F1. ¿Cuál sería 0? ¿Tiene componente en X? Sí. ¿Y en Y? No. No tiene ni. Bien, bueno. Sigamos, entonces volvamos allá. Por eso me dio 0. Por eso acá me dio 0. Bueno, de acá despejo F4X. Me dio menos 133 newton. Bien. F4X quiere decir que ¿para dónde va F4X? ¿Cuál es el sentido de F4X? ¿Va para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda? ¿Para dónde va?
izquierda. Para la izquierda. Así. Para la izquierda. ¿Está? Porque es X y es negativa. Muy bien, vamos al I. En esta expresión, conozco F1, conozco beta 1, conozco F2, conozco beta 2, conozco F3, beta 3 y no conozco F4i. La despejo. La despejo. Lo dejo acá, me pasa 600 y 250 restando. Me queda 350. ¿Para dónde va F4i? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba. Entonces la dibujo así. Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? El dibujito. Ese dibujito que ustedes se olvidaron de hacer y que es fundamental. ¿Cómo calculo F4? Si yo tengo que F3, 4X 133 y F4i es 350. ¿Cómo calculo F4? Prestando 180. No, el módulo de F4, ¿eh? Antes de calcular el ángulo. Está bien eso que vos decís. Pero antes de eso, ¿cómo calculo cuánto vale F4? Yo tengo F4X y F4i. Tengo los dos catetos. ¿Cómo calculo la hipotenusa? ¿Por? Lo de tan. No, antes de eso. Lo de tan. No, eso me da el ángulo. Chicos, yo tengo, a ver, vamos a un dibujito acá. Yo tengo esto, que es 133. Y tengo esto, que es 350. ¿Cómo calculo este largo? Este largo acá. ¿Cómo lo calculo? Si tengo 133 y 350. Por Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras. Es calcular el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, entonces digo que F4 al cuadrado es igual a F4X al cuadrado más F4Y al cuadrado. Me da 374,4 newton. Bien, ya tengo el módulo de F4. Ahora díganme cómo hago para calcular beta 4. Ahora sí con la tangente. Ahora sí con la tangente. Entonces ahí digo que beta 4', voy a calcular este ángulo. No puedo calcular directamente este, calculo este. Beta, la tangente de beta 4, ¿cuánto sería la tangente de beta 4'? ¿Cuánto sería? F4i sobre F4x. ¿Sí? En este triángulo, esto es el opuesto a beta 4' y este es el adyacente. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, la tangente de beta 4' es F4i 350 dividido F4x 133. Ahí, ¿van a poner 133 o van a poner menos 133? ¿Qué era lo que iban a poner ahí? $133. 133. No lo pone negativo porque no hay triángulos de lados negativos. Entonces, digo, esto, arco tangente de 350 sobre 133, me da 69,2 grados. O sea, este angulito acá, vamos a marcarlo, este angulito así, este es 69,2 grados. ¿Cuánto es este? ¿Cómo saco beta 4 si tengo que beta 4' es 69,2 grados? 180 menos beta. 180 menos beta 4'. Perfecto. Entonces, es 180 me da 110,8. ¿Sí? Por lo tanto, me da que la F4 tiene que valer 374,4 newton y el ángulo que forma es 110,8. Conclusiones. ¿Cuánto me había dado antes?
370. ¿Cuánto me dio ahora? 374,4. Bueno, más o menos. El ángulo bastante mejor. ¿Sí? Bien. Bien. Si yo quiero saber cuánto es el porcentaje del error, ¿qué diferencia hay entre, cuánto hay de diferencia entre 370 y 374,4? ¿Cuánto es la diferencia? 374,4 y 370. ¿Qué diferencia hay? 4,4. 4,4. Entonces yo hago 4,4. 4,4. Para calcular el error, ¿sí? Hago 4,4, que es la diferencia, sobre 374,2, sobre lo que yo considero que está bien, que es el analítico. Esto es Newton y esto es Newton, pero estos Newton se anulan. Y lo multiplico por 100%, me da 1,17%. Me da 1,2%. Lo estoy redondeando. Bueno, un valor bastante bajo, bastante muy bien está esa diferencia. Es menos del 5, es menos del 3, es menos del 2, estaría bien. ¿Sí? ¿Se entendió entonces esto?